Bienvenidos a RLM Podcast. Pues bien, en parte mi ausencia se ha debido, como ya comenté, a que tenía un examen de filosofía, del grado de filosofía. De hecho, era la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua 2. Obviamente, en febrero me examiné pues, de Historia de la Filosofía 1. Y he de reconocer que, bueno, primero es verdad que la parte o la asignatura en general era reenganchar con la filosofía que se llama en bachillerato. Sobre todo, pues, obviamente, al ser filosofía antigua, en la primera parte de la asignatura se daba presocráticos, sofistas, socráticos, Platón y Aristóteles. Y en la segunda parte, pues, estoicismo, epicureísmo, escepticismo y neoplatonismo. Hay que reconocer que en general, sobre todo Sócrates, Platón y Aristóteles, sí eran más conocidos. Y luego las otras corrientes, bueno, pues las he descubierto aunque te las mencionaran o mínimamente pasaras por alto. Pero bueno, reconozco que he aprendido bastante. Y sobre todo me he dado cuenta que he podido disfrutar debido a que, bueno, pues solamente era una asignatura. Aunque no es que me sobre el tiempo, pero bueno, tampoco una asignatura era una cosa, en este caso, excesivamente grande en contenido. Me ha permitido leer obras originales, no obviamente en griego, pero sí traducidas al español, pero sí las obras, si no completas, algunas parciales, otras completas, artículos o libros referidos a esas corrientes. Y repito, he aprendido bastante. Es que no es lo mismo que te expliquen a Platón o a Sócrates o a Aristóteles o leerlos directamente. E incluso parte del epicureísmo y estoicismo, pues se aprende bastante, repito, yendo a las originales. Y además con el estoicismo se puede decir que bueno, te sirve para encajarlo un poco dentro de esta corriente, de hecho lo leí varias veces, de esta corriente de estoicismo moderno, oye, el cual hay que reconocer que a mí me llamó mucho la atención y algún libro he leído sobre el tema. Pero esta corriente de estoicismo moderno, así muy a lo Elon Musk, a lo gran empresario americano y tal, que pierde la profundidad de la filosofía. Incluso a veces se pervierte. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Lo que sí quiere decir es que, por tanto, vuelvo de nuevo a estar un poco más libre, o bastante. Y además, pues afortunadamente, seguiré leyendo. De hecho, el año que viene, posiblemente, que aunque eso lo decidiré en unos días, cuando me pueda matricular para el año que viene, seguramente me matricule de 3 asignaturas y deje una para verano. O sea, siga el ritmo de al menos 2, uno por cuatrimestre, y aprovechar el verano, que repito, es una época en la que laboralmente y en general tenemos bastante tiempo. Y aparte de leer por afición, pues aprovecharé y estudiaré un poco. Y en este caso de leer por afición, reconozco que quería hacer un poco una declaración de intenciones sobre los libros del verano. Porque la verdad es que durante el invierno, o mejor dicho, durante el curso de octubre, ahora a junio, o a mayo, porque bueno, junio fue el 5 de junio, que tampoco la primera semanilla está, ¿no? Pues lo he dedicado por entero tanto a estudiar filosofía como a leerme las obras que necesitaba para el estudio de la asignatura, ¿no? Sin embargo, ahora es que quiero retomar algunos libros y quiero compartirlo con vosotros, porque bueno, me parecen interesantes.
De hecho, el que ya me estoy leyendo, que llevo ya pues muy por la página 36%, página 56 y de 153, ¿no? Y es Adam Smith, el filósofo economista. La verdad es que hay que reconocer que está muy bien. Y este libro es poco conocido. Está escrito por Leónidas Montes Lira. Y diréis, ¿quién es? Yo tampoco lo conocía. Pero lo recomendó Carlos Rodríguez Brown. Y aparte de que a Carlos Rodríguez Brown le encanta Adam Smith, y aparte de que Carlos Rodríguez Brown es argentino, reconozco que me fío bastante de su criterio. Si él recomienda algo, tiene que ser bueno. Es más, la riqueza de las naciones es un libro que no me he leído. Solo me estoy leyendo este, ¿no? Pero no me he leído, pero que tengo en papel porque, ojo al dato, y creo que no sé si esto lo había escuchado mucho. Me compré la edición de Alianza Editorial que viene en una librería porque el estudio previo lo hizo Carlos Rodríguez Brown. Es más, me leí el estudio previo y no me leí la obra. Y sin embargo, el estudio previo me pareció, bueno, sobre todo cuando me lo leí, ¿no? Ya no me acuerdo bien. Pero en momento cuando me lo leí me pareció bastante bueno y me gustó bastante. Así que, bueno, pues para empezar y de hecho me llama más la atención muchas veces el otro gran libro de Adam Smith, que es el de la teoría de los sentimientos morales, que igualmente está más orientado a la filosofía moral, de hecho. Es más, él era profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow. Así que esto del economista filósofo, el filósofo economista, mejor dicho, ¿no? Está muy, muy bien tirado. Otro libro que también quiero leerme durante el verano, pues son los dos últimos de Jano García. Uno es Contra la mayoría, obviamente un alegato contra la democracia. Contra la democracia, a ver, cuando se clama contra la democracia, también Juan Ramón Rayo habla alguna vez contra la democracia, o sea, ha ido en contra de la democracia como sistema, o incluso, no sé si Díaz Villanueva, o María Blanco, que son abstencionistas, ¿no? Son personas que no votan. Y cuando se les critica, hay que entender que su crítica no va, ¿cómo decirlo? No va contra el sistema de libertades. O sea, no es que ellos sean antiliberales, ni muchísimo menos son liberales precisamente. Pero sí que es cierto que suelen ir en contra de este sistema de mayorías que hace que no se defienda la libertad de la minoría. Y como decía, creo que era Ayn Rand, ¿no? Si la democracia es la defensa de la minoría, no hay minoría más pequeña que el individuo. Con lo cual, si no se defiende la libertad individual, pues la democracia no funciona, o no nos sirve, mejor dicho. E incluso recuerdo hace tiempo, en algún artículo de Juan de Mariana, alguno de los que escribía, no es que fuera la opinión del instituto, pero sí era que alguno de los que escribía en parte defendía una especie de democracia, digámoslo, censitaria, y repito, en parte tenía sentido porque él defendía, por ejemplo, la democracia de los que pagan los impuestos. Y, hombre, sinceramente, los que pagamos impuestos somos los que mantenemos el sistema. Ahora, claro, el problema cuál es, que todo el mundo paga impuestos, ¿no? Entonces, que incluso un niño, no un niño, porque legalmente ya no es un niño, sino un adulto que acaba de cumplir 18 años, se puede entender, a ver, claro, aquí ya habría que verlo, ¿no? Pero se puede entender que él paga impuestos. O en este caso, ¿qué sería? Su padre el que lleva, ¿no? O sea, el que ejercería ese derecho de
voto debido al pago de impuestos, en fin, no sé. Ya digo, podría tener sentido en tanto en cuanto los que pagamos impuestos somos los que mantenemos el sistema. Con lo cual, oye, pues como en una empresa, ¿no? Están los accionistas que eligen el consejo de administración y entonces luego tal, pues aquí, bueno, oye, mira, yo hazme aquí la repartición, ¿no?, de naciones y según lo que pague, pues así tengo más o menos derecho o peso de voto, ¿no? Bueno, pues eso es un sistema, ya digo. No digo que no tenga sentido, ¿eh? Otra cosa es que fuera práctico, que fuera tal. Y el otro libro que tengo de Jano, pendiente o me gustaría leer, es Contra la estupidez. Este reloj que no sé muy bien cómo... Perdón, contra la estupidez no, perdona. Estúpido un poco tuyo. El triunfo de la estupidez. Así que bueno, ya digo, lo tengo menos ubicado. También entiendo que va en la línea de la democracia, de nuestro, de la mayoría, democracia y tal, pero bueno, no lo sé. Luego también tengo pendiente una recopilación de artículos de Hayek sobre el conocimiento, porque entiendo que es una rama interesante de Frederick. Es más, de hecho, leyendo sobre Adam Smith, me ha recordado mucho la línea hayekiana, o sea, la relación entre Hayek y Smith, porque Smith, según parece, tiene un tercer libro que nunca llegó a escribir sobre derecho, que ya digo, las tres ramas que él explicaba en filosofía moral o su filosofía y tal, o sus clases, en economía, derecho y moral, ¿no? Y si no me equivoco, creo que Hayek tiene un libro que va por ahí que es el derecho, economía y libertad o algo de filosofía. Tiene ahí una mezcla un poco rara. Y yo creo que ahí en ese sentido Hayek y Smith tienen esos parecidos, ¿no? En mí Hayek muchas veces más orientado a la parte del conocimiento. Me parece muy bueno. Además, de hecho, en el que defiende los órdenes descentralizados, defiende, en fin, que la propiedad al final y el comercio es transmisión de conocimiento. De hecho, no habla de visión del trabajo, ¿no? Haciendo clara referencia a Smith, sino habla de la división del conocimiento. Y eso es verdad que va muy en la línea del trabajo actual. Así que me parece interesante. De hecho, alguno empecé a leerme, pero no lo terminé. Otro libro que hace muchísimo tiempo que tengo ganas de leer, y además me lo compré rebajado en Amazon, todo se ha dicho, que es La política del disimulo, que es de María Blanco, hablando sobre, o sea, de hecho, haciendo análisis de Mazarino, que si no me equivoco era de la época, no sé si era antes o después de Richelieu. Y nada, es que me parece María Blanco, discípula obviamente o sea, obviamente no, discípula de Claudio de Brown, me parece muy muy interesante. De hecho, ella es profesora en la San Pablo CEU de Pensamiento Económico, así que ahí, perfecto. Y luego hay otros, porque diréis, bueno, estarás un poco harto de filosofía, ¿no? Bueno, a ver, más que harto, no tan harto, pero sí que bueno, quiero aprovecharle un poco de otra rama, ¿no? Y luego hay un par de libros, 2 o 3 libros, que me llaman mucho la atención, como son Felices como estoicos, de varios autores, entre ellos Jorge Freire. Me lo descargué porque, bueno, hablando sobre estoicismo, Jorge Freire es un filósofo que sale en Onda Cero. De hecho, creo que tiene que ser católico, porque también lo he visto dando algunas charlas de la Asociación Católica de Propagandistas. Y repito, es un chaval, un filósofo, repito, que me parece bastante curioso e interesante, ¿no? Así que bueno, vi y me llamó la atención. Que bueno, me leí su parte que introducía y tal, y entiendo que lo que queda pues serán textos escogidos de estoicos. Luego hay otro que es el de Fabián Cebarrio, de Usted se encuentra aquí, que ahí sí que es cierto, y él sí lo dice, y pues se ve, que uno de estos libros
no directamente de filosofía, pero sí de actualización de la filosofía antigua, filosofía clásica, aplicada, ¿no?, a día de hoy, actualizada. Y bueno, pues me parece interesante. De hecho, de este estilo hay varios libros y bueno, pues este porque Fabián Cebarrio y me cae bien Fabián, ¿no? Lo sigo hace mucho tiempo y me gusta bastante. ¿Qué más tenemos? Tengo, y eso sí que es cierto, pendiente leerme la encíclica Rerum Novarum, porque con todo el revuelo que se formó, bueno, no revuelo, sino expectación y comentarios que se formó cuando se eligió a nuevo papa, a León XIV, y obviamente, vamos, tiene sentido y es así, él mismo lo dice, que eligió ese nombre precisamente por el Papa León XIII. Y bueno, y porque la Rerum Novarum supuso un punto de inflexión y de hecho es el inicio de la doctrina social de la Iglesia. Así que bueno, pues creo que es casi que de obligada lectura, ¿no? Para actualizar un poco y ver un poco la posición sobre todo el punto de partida, ¿no?, de la Iglesia en ese momento. Como bueno, ya he leído algún otro comentario y tal. Y también otro que creo que tengo que leerme. Este tengo bastante interés. Es una nota. De hecho, su título, por así decir, es Nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Vosotros diréis, bueno, qué bien, ¿no? Qué guay, ¿quién la ha escrito? Pues el documento se llama Antiqua et Nova, en latín, así que ya intuiréis por dónde van los tiros. Y es una nota emitida o escrita por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Es decir, es una nota directamente del Vaticano. De hecho, fue de las últimos documentos así más o menos grandes de la época del Papa Francisco. Aunque bueno, ya veis que no está directamente escrito por él. Pero voy a mirar la firma. A ver, vamos al final del documento un momentito. A ver, pero está firmado por Víctor Manuel Cardenal Fernández. Uy. Víctor Manuel Cart. Bueno, pues no sé. Pues no sé. El prefecto. ¿Quién más? Monseñor Armando Mateo, secretario para la sección doctrinal. Monseñor Portigue, secretario para la sección de cultura. Y José Tolentino de Mendoza, también prefecto. Y bueno, obviamente en ex audiencia 10, o sea, en audiencia, ¿no?, del Papa, en 14 de enero de 2025, firmado por Papa Francisco. O sea que claramente este documento pues tiene el visto bueno del Papa Francisco, aunque no esté redactado directamente por él, que es lógico. O sea, la gente se cree que el Papa escribe de su puño y letra todo, y hay que reconocer, vaya chic acabo de pegar ahí, y hay que reconocer que no es necesario. Es más, el Papa no puede saber de todo. Hay que reconocer que, por ejemplo, este documento llama la atención, pero es verdad que en el Vaticano hay gente muy, muy, muy formada. Muy formada. Incluso, mira, este Papa es doctor en Derecho Canónico, es matemático, tiene estudios de filosofía, obviamente de teología, y de Derecho Canónico no, porque, bueno, pues para eso es doctor. Entonces, es una persona muy formada, el Papa. Y se rodea de personas muy formadas. Y ahí diréis, no, pero son solo hombres. Bueno, pues si alguno lo dice, ¿no? No necesariamente, también hay muchas mujeres. Y sencillamente, de lo mejor que se pueda rodear. Sin ningún tipo de duda. Entonces, que el Vaticano, o sea, que dos dicasterios, pues fijaos, uno es el de la fe. Bueno, pero ¿qué tiene que ver la fe con la inteligencia artificial?
y natural. Pues tienen que ver las dos. Así que me parece un cuento muy, muy interesante que además tengo, repito, muchísimas ganas de leer. Me llama la atención, tendría que mirar, ¿no? Si realmente es así. Pero en la versión que tengo yo, el documento de inteligencia artificial es más grande que la encíclica. Entiendo que a lo mejor sea por el tamaño de letra, no sé, porque se supone que en principio el tamaño de letra se homogeniza en Kindle, pero, o sea, sí, bueno, estoy viendo en un libro electrónico en Kindle, pero no sé, puede ser más grande el de Antigua Etnova, pero bueno, más o menos son parecidos y repito. Y luego algún libro más, bueno, pues reconozco que me llamó mucha atención y me gustó mucho, estoy pensando incluso adquirirlo en papel. El manual, aunque bueno, el libro se llama Manual de Estoicismo, pero realmente no es manual de estoicismo, es el manual de vida de Epicteto. Que no me lo leí entero, me leí el manual de vida. Pero... manual, cómo actuar ante los tiranos, contra los conflictivos y salvajes. No, sí, me leí el manual y creo que me leí el de cómo actuar actuar ante los tiranos. No el de los conflictivos y salvajes, creo que no me lo terminé de leer. Pero bueno. Pero digo, que sea el manual de estoicismo es realmente el libro manual de vida de Epicteto. Y me gustó mucho, Más incluso que las meditaciones de Marco Aurelio, fijaos con todo lo que es Marco Aurelio. Más incluso que las cartas a Lucilio de Séneca, con todo lo que es Séneca. A ver, que tampoco me leí todo, o sea, de Marco Aurelio, de los 12 libros de meditaciones me leí 4. Y de carta a Lucilio, pues no me acuerdo, me leí unas cuantas y hasta lo que me dio la vida. Repito, tampoco podía leerme las obras completas porque entonces se me iba. Igual que me leí unos cuantos tomos bueno, me leí casi que de los 3 libros, libro y medio de Bozos Pirrónicos, de Sexto Empírico, obviamente escéptico. Me leí las cartas de Herodoto y Ameneceo, si no me equivoco, y las máximas capitales de Epicuro y algunos libros de Plotino. En las Eneadas, pues, de varias maneras, sí, algunos sobre el alma, sobre la hipóstasis, o sea, me decía un poco el más fundamental de Plotino o más innovador con respecto a la teoría platónica. Y repito, y ya con esto cierro el círculo y termino. Me refiero a que me pareció muy interesante leerme obras originales y sobre todo esta segunda parte de la asignatura que parecía como más flojita, pues oye, también se saca lo suyo. Y sin embargo, por último, ya sé que he dicho por último varias veces, hay un libro que me llama mucha atención, a ver si lo tengo por aquí. Sí, lo tengo por aquí, quiero tenerlo. Recomendado, de hecho, en un artículo, no ni siquiera por el directamente, sino en un artículo. En un artículo, repito. Aquí está. De uno de los catedráticos de la asignatura, de Iker Martínez, hablando sobre lo que hemos comentado, ¿no? La popularidad y el fenómeno de masas que supone el estoicismo actualmente. Y hay uno que se llama Ser estoico no basta, de la editorial Rosa Merón, al menos en español, de Charles Senart. Y sinceramente me pareció muy, muy, muy interesante sobre el epicureísmo. Fijaos que hay que reconocer que me llamó la atención porque el epicureísmo siempre se deforma, lo que nos llega es como un poco más con un hedonismo superficial. Luego tiene mucho más. Así que nada, otro que también dejo. No dejo notas de los libros, pero bueno, si alguno tiene algún interés, pues yo sé, que me escriba o me diga algo o que se lea, perdón, que escuche el podcast con tranquilidad. Creo que todos más o menos he dado referencias suficientes como para poder encontrarlos y
nada, simplemente quería poner un poco... ¡Oh, qué ganas de coger el micro! Llevo 25 minutos. Pues quería poner un poco en orden todo. Y hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.